Corresponderá a la ley determinar la utilización y aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Es lo primero que he comenzado a leer al azar, porque estoy leyendo al azar este escrito de lo que puede ser la próxima Constitución. Lo hago a veces para inspirarme, otras veces lo hago y me entristezco, otras veces me alegro, me provoca sensaciones. Hoy, quien nos va a explicar sus sensaciones es justamente una mujer que aparece en la última página, en la lista de convencionales que estuvieron presentes, que hizo historia. Aquí están. No es necesario acercar, Diego. No es necesario acercar. Solamente la simbología me dice que está con nosotros Ruth Hurtado Olave. Ruth, bienvenida. Para ti. ¿Puedes? Te voy a pedir un favor. Tú podrías aplaudir tú también porque tengo muy poco personal para que me haga más sonido. Voy a repetir esa parte. ¿Te parece? Bueno. Tú me sumas con el aplauso. Y está justamente con nosotros Ruth Hurtado Olave. Ruth, bienvenida. Gracias, Pablo, por invitarme a tu programa. Feliz de estar aquí y poder aclarar algunas dudas de los televidentes. Genial, Ruth, te agradezco tu tiempo. Una mujer ocupada que viaja constantemente a la Araucanía. Y quiero partir con la primera pregunta. ¿Qué pasa con el presidente Boric que no va para allá? ¿Cuál es la explicación? Porque lo hemos visto en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en el Parque Arauco. A ver, él dijo hace pocos días que le gustaría viajar a la Araucanía. Luego dijo, anteriormente a eso dijo, voy a ir cuando estén dadas las condiciones. La verdad es que yo no sé qué espera porque las condiciones de seguridad, de tranquilidad o de paz social, la verdad es que no las vemos hace ya casi 25 años. Por lo tanto, creo que él está eludiendo su mandato como presidente. El tema de la Araucanía es uno de los temas más importantes dentro del país, pero él no tiene ningún interés en querer resolver esto, en querer conversar, en querer conocer de boca de las víctimas lo que pasa en la Araucanía. Él ha estado en otras oportunidades, pero ha estado desde el lado de los victimarios, incluso estuvo en una de las comunidades más controversiales cuando él era diputado, con una bandera estirada diciendo estoy en territorio liberado. Entonces, claro, él tiene un pasado que lo condena, como diríamos de alguna manera. De aquí al 4 de septiembre no va a ir tampoco. Lo veo difícil, lo veo difícil. Si él hubiera querido ir, hubiera utilizado los pasajes que yo le regalé el 4 de julio, que tenían lugar desde Santiago a Coyipulli, que es el lugar... Bus. En bus, sí, en bus, para que también viva la experiencia de muchos chilenos del temor que significa viajar por la carretera hoy día, por la Ruta 5 Sur, pero la verdad es que no tiene interés, él no tiene ningún interés en trabajar por la Araucanía. Se los donó a Giorgio Jackson y Giorgio Jackson los donó a él mismo. Eso lo desconozco. Perfecto. Es Ruth Hurtado que está conversando con nosotros. Una mujer que ha apoyado en el fondo con su trabajo a escribir esta constitución. También vicepresidenta del Partido Republicano. Ese es un poco tu currículum. Es más aún porque estás vinculada también al mundo de las leyes. Estudiaste, entiendo, leyes, como decía mi padre, derecho. Y estás obviamente por el comando, vinculada a CAST, Partido Republicano, por ende se entiende que estás votando y estarías votando este 4 de septiembre ¿Por qué estarías votando, perdón? Por el rechazo. Por el rechazo, perfecto. Sí. Me aclaraste ahí el punto. Bienvenida, Ruth. Vamos a ir conversando con varias cosas que dicen relación justamente con la Araucanía. Porque pareciera que es una república o un estado más bien distinto de Chile. Y uno acá desde Santiago, que no es Chile, pero desde Santiago te hablo, muchas veces uno cree que la gente allá es toda partidaria de que haya quizá actos violentos o ir en contra quizá de la dominación de los políticos clásicos, etc. ¿Cómo es realmente la gente de la Araucanía? A ver, es gente como la del resto del país que quiere vivir en paz, que quiere progresar, que quiere que sus hijos crezcan y se desarrollen en un ambiente de paz, que buscan, ¿cierto?, lo mejor para sus familias, que son gente trabajadora, gente de esfuerzo. Somos hace más de una década la región más pobre del país, pero esto también tiene que ver un poco con el tema de la violencia que se vive allá.
ha emigrado mucha gente de la Araucanía, han tenido que dejar abandonadas sus casas, pero es gente de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y que sueña con vivir en un país y en una región que tenga paz. Ruth, y entonces cuando aparecen los líderes de los mapuches o de los, digamos, de la CAM, en fin, uno también siente confundirse que todos piensan exactamente igual como ellos. Según lo que tú dices, no sería así. O sea, yo creo que decir los líderes mapuches es equivocado, porque tenemos muchos líderes mapuches que están por la paz, que han salido, digamos, a desmentir a estos grupos radicales que se han tomado la causa mapuche, entre comillas, ¿cierto?, para cometer toda clase de ilícitos. Aquí hay grupos radicales que se han infiltrado en las comunidades, pero no podemos decir que toda la gente mapuche es así. De hecho, la última encuesta CEP señala, ¿cierto?, que no todos están por el tema de la plurinacionalidad, porque han entendido que la plurinacionalidad, lejos de venir a mejorar, ¿cierto?, lo que se espera, que es traer paz social, progreso, no lo va a hacer. Al contrario, va a ser una norma que va a multiplicar lo que hoy día ocurre en la Araucanía en el resto del país. Y a propósito que está muy en boga la discusión de la eliminación del estado de excepción, de emergencia, y en fin, de los estados de excepción en general también, que se entienden de distinta manera como hasta ahora, en la Araucanía, ¿se valora finalmente la presencia de militares allá hoy día, o es más bien una cosa muy superficial y no es tan cierta como lo que realmente viven allá? A ver, mira, el gobernador hizo una encuesta el año pasado donde votó de manera online, ¿cierto?, la ciudadanía. Votaron mucha más gente de la que votó, de hecho, la elección de gobernadores, y decidieron por más de un 80% que querían el estado de excepción. Nosotros no fuimos escuchados en el principio por el gobierno del presidente Piñera, incluso hicimos una manifestación en la cual le llevamos pantalones de regalo a él y al ministro del Interior, que en ese momento era Rodrigo Delgado. Y si bien al final del gobierno se decretó, ¿cierto?, el estado de emergencia, y ha servido para la disminución de los ataques incendiarios, y eso está claro en muchas cifras que establecen o transparentan, digamos, esta situación. Lamentamos que la propuesta de la Constitución no tenga, o la propuesta de la Convención no tenga o no contemple el estado de excepción de emergencia. Lo vimos la semana pasada con la ministra Isquia Siches, cuando señalaba que ellos van a utilizar el decreto 265 para que las policías, que las Fuerzas Armadas colaboren en el problema migratorio. Y me gustaría saber, celebraba tanto ella, cómo lo van a hacer si esta propuesta, la propuesta que el gobierno promueve también, se aprueba. ¿Cuáles van a ser las herramientas que ellos van a utilizar? Porque el estado de excepción de calamidad pública o de catástrofe es para calamidad pública y no es para problemas, ¿cierto?, de seguridad interior del Estado, o para enfrentar estas situaciones de grave conmoción pública, como es lo que pasa en la región de la Araucanía. Ruth Hurtado, que, como les indiqué, está justamente presente acá en la lista. Cuando se pasaba lista estaba ella porque colaboró con la redacción de este texto. Una mujer que parece correcta, una mujer que parece sin polémicas, una mujer honesta, así parece y así debiera serlo. Pero tenemos unas polémicas que quiero responder contigo. Vamos a ver. Bueno, me acerqué a él para entregarle una carta mencionándole que probablemente voy a hacer su pesadilla, pero voy a ser la voz de las víctimas de la Araucanía y que a la vez mi trabajo pueda traerles esperanza a ellos. Ruth, cuéntanos un poco, ¿a quién te acercaste? ¿Estabas, digamos, muy alterada? ¿Estabas sobria? Cuéntanos cómo estabas en ese momento. Sobria, porque no bebo, soy alérgica al alcohol, así que siempre ando sobria, muy sobria. Lo pregunto para saber en qué estado te encontrabas. Estaba en estado de frustración. ¿Ya? Porque el presidente, bueno, en ese momento era presidente electo solamente. Sí. Esta carta se la entregué en enero, él todavía no asumía, de hecho aquí ando trayendo una copia, donde le cuento lo que ocurre en la Araucanía y le pido expresamente que se mantenga el estado de excepción de emergencia, ya que esto ha ayudado, ¿cierto?, a que las Fuerzas Armadas colaboren
con las policías, con su inteligencia, colaborando también con drones, con equipamiento que tienen las Fuerzas Armadas. Lo hice no como convencional, sino como presidenta de Mujeres por la Araucanía, que es una agrupación que acoge a víctimas de violencia y que hemos estado por años dando la lucha. Primero fue visibilizar el problema, porque aquí en Santiago parece que esto no llegaba, no se conocía, y era necesario que él recibiera, ¿cierto?, esta carta para conocer lo que se vive en la Araucanía y de alguna manera relatar lo que pasa allá, lo que viven las familias de mi región. ¿Cómo tomó la carta en ese tiempo el presidente electo? ¿La consideró realmente, crees tú? O sea, de hecho no la consideró, porque cuando a él le tocaba renovar el estado de excepción de emergencia, no solicitó al Congreso que se renovara. Por lo tanto, tuvimos 50 días sin estado de excepción, donde los delitos aumentaron en un 171%, las situaciones en donde se vieron envueltas con tema de la infracción a la ley de armas en un casi un 290%, se incrementó sin duda toda la violencia, no hubo ningún freno a esto, y él, después de tanto, yo creo, insistencia de los mismos parlamentarios, de ver que las mismas personas de la Araucanía pedían el estado de excepción y que se le estaba yendo de las manos porque ya habían habido gente asesinada por este tema, tuvo que decretar nuevamente el estado de excepción. ¿No habrá prosperado la carta, quizá por la manera en que la escribiste? Quiero leer un poco. Dice: querido Merluzo, no, me dirijo a ti. Quizá no fue la manera como correcta. Jamás le diría adelante. así. No, por eso digo. Dice: de nuestra consideración, estimado mamarracho, creemos que en la agrupación, bueno, quizás no fue el lenguaje, quizás Ruth, lo que no corresponde. O quizás no está acostumbrado a que uno lo trate con respeto, puede ser eso. Ah, puede ser. Finalmente queremos que deje de subir la inflación, que deje subir la benzina, y lo único que pedimos es que suba su cierre. Fíjate, son cosas que planteaste tú en esta carta, Ruth, y que me parece que influyeron. Tengo una área que se denomina la ruleta, Ruth. Quiero que me digas qué te provoca esta persona. Pato Fernández. Tuve buena relación con Pato Fernández. De hecho, creo que fuimos buenos colegas. Él después con el tiempo se fue un poco izquierdizando, se corrió un poco más a la izquierda, pero la ya verdad estaba es que, en la izquierda ya. Sí, pero una izquierda más moderada. Era una izquierda más moderada, pero la verdad es que tuve buena relación con él dentro de la convención. Pese a las diferencias que podía haber, hubo un... Lo que pasa es que había respeto, y yo creo que eso fue lo que faltó dentro de la convención, porque una cosa es debatir, ¿cierto?, en la mesa sobre las ideas y no sobre las ideologías de cada uno. Y con Pato Fernández logramos debatir sobre ideas y no de nuestras posturas más personales. Había ofensas definitivamente, garabatos, digamos que evidentemente iban en contra tuya. Sí. Sí. ¿Cómo los recibías tú eso? La verdad es que como que no me importaba mucho. Yeah. De hecho, un día estaba en un punto de prensa y llegó una niña un poco alterada, que era... ¿Otra convencional? No, era asesora de una convencional, pero que después la convencional la justificó. Que sea la asesora. ¿Ya? Sí. ¿Y qué pasó? Y nos empezó a increpar. Yo la verdad es que estuve en mi lugar tranquila. Lo único que le dije: podemos hablar chiquito. Traté de mediar, porque creo que es importante contrastar las ideas, pero en un ambiente de respeto, no como ella. ¿Qué le molestó de lo que estabas diciendo tú? Porque estaba hablando sobre la violencia de la Araucanía y ella decía que nosotros mentíamos. De hecho, yo lo único que tenía en mis manos era fotos de personas que han sido asesinadas por estos terroristas, y le decía que me dijera cuál era la mentira, porque estas personas efectivamente murieron, y murieron en manos de terroristas o atentados terroristas. ¿Cómo terminó esa discusión? ¿Fallecidos alguien? ¿O no. ¿Determinó bien? No, ella dejó de gritar porque se dio cuenta que estaba haciendo el loco. Además la estaban grabando porque fue un punto de prensa en vivo. Por lo tanto, yo creo que después se dio cuenta que iba a salir en todos lados, y fue así que salió en todos lados su mal actuar, su falta de respeto. Y después algunos colegas pidieron que la mesa tuviera un pronunciamiento respecto a aquello.
Y la convencional, para la que trabajaba esta asesora, la justificó porque dijo que si uno no estaba de acuerdo podía manifestarse de cualquier forma. Bueno, tuvimos convencionales que decían que era válido manifestarse como delincuente. No fue esta misma convencional, fue otra, pero... Lo vimos. Qué importante, y nosotros que somos comunicadores, de destacar que la violencia no opera, no funciona definitivamente en ninguna parte. La violencia simplemente es de idiotas. Vamos a la ruleta. Marca bien, vamos a la ruleta, man. Vamos a la ruleta. Pon la ruleta ahora si viene otra pregunta. Pon otra, aprieta ahí la tecla. Se me va a ir. Vamos a la ruleta, por favor. Tengo harta tolerancia, mire que fue la virtud que más practiqué dentro de la convención. ¿Y con ella? Con ella tuvimos bastantes diferencias. Hasta acá llegó la tolerancia. No, fíjate que yo soy bien tolerante. Lo que no toleré de ella fuera que se nos negara un minuto de silencio para una víctima que había sido quemado vivo, que duró muchos días en la UTI, estuvo internado, pero que finalmente falleció. Y justo ese día que él muere, producto de estas llamas que lo habían consumido, ese día se cumplía un año de la muerte de otro trabajador que había sido asesinado con un balazo en la cabeza en Coyipulli. Y pedí un minuto de silencio para ambos, y la verdad es que ella se negó a hacerlo. Fue un momento muy tenso dentro de la convención. En otras oportunidades, mientras era presidenta, yo estaba hablando y ella no ponía atención, y le llamé la atención diciéndole que quería que me escuchara, porque finalmente ella estaba ahí cumpliendo un rol de presidenta, de dirigir esta convención. Obviamente ella no estaba de acuerdo con mi postura, pero eso no quería decir que ella no tuviera respeto hacia lo que yo estaba mencionando. Perfecto, seguimos conversando con Ruth Hurtado. Ella es vicepresidenta del Partido Republicano. ¿Qué te pasa, perdón, con el lenguaje inclusivo? Presidente, presidenta, todos, todes, todos. Yo soy periodista, pero sobre rigor soy periodista. ¿Qué te pasa con el lenguaje inclusivo? Que hubo una degeneración del lenguaje que le enseña a hablar mal a los niños. De hecho, en países donde se había aceptado el lenguaje inclusivo, hoy día se ha retrocedido en respecto a ello, porque lo que hace finalmente es enseñarle a hablar mal a los niños, no entender los verbos o los tiempos verbales, incluyendo la letra E, además señalando que pareciera que el lenguaje inclusivo es ese. O sea, para mí sería mucho más inclusivo que todos aprendiéramos a hablar en señas. Creo que eso es mucho más inclusivo aún. Perfecto. Estamos conversando con Ruth Hurtado, o Hurtada, debiera ser. Claro. No, pero coincido contigo porque efectivamente genera una complicación. Además, supuestamente el lenguaje ayuda a unir, conectarse con las demás personas. Yo tengo amigos gringos en Chile que ya les costó el chileno. Imagínate agregarle que se refiera a todas, todes, en fin, está muy, muy, muy complicado. Tengo más cosas que consultarte. Bueno, evidentemente vinculada al Partido Republicano y por ende tienes una cercanía a José Antonio Kast. Y quería preguntarte dos cosas. La primera, ¿por qué crees que José Antonio Kast no se convirtió en el presidente de Chile finalmente, haciendo el análisis hoy? A ver, porque esta secta de los arbolitos, la verdad es que prometía árboles y ramas frondosas con frutos codiciables, pero sin ninguna raíz. Y eso es lo que vemos hoy día. Y la gente hoy día, yo te aseguro que si hoy día repitiéramos la elección, el resultado sería muy diferente. ¿Perdería más todavía Kast? No, perdería Boric. La gente está muy desilusionada. Yo he estado en distintas regiones del país conversando con personas de distintos sectores, y la verdad es que ellos se sienten desilusionados porque finalmente el presidente todo lo que prometió no lo ha cumplido, si bien son pocos meses, pero uno hubiera esperado que él tomara digamos el mando de la moneda, de su cargo, haciéndose cargo de las cosas que realmente le preocupan a la ciudadanía. Y si tú hoy día preguntas, una de las cosas que más preocupa es la seguridad, el tema de la delincuencia, la inflación, pero lo vemos constantemente haciendo campaña, yendo a comer calzones rotos a algún sector. No lo vemos gobernando, que es para lo que la gente en definitiva lo eligió. Entiendo. Y otra pregunta, Ruth, también en torno a la figura de José Antonio. Yo no lo conozco personalmente, lo entrevisté, hice una vez una nota con él y me pareció, dejando de lado las ideas políticas, una persona bastante cercana, incluso hasta
campechano, podría decir yo, tiene algunas cosas de ese tipo, bien pro familia, etcétera. Pero ayúdame tú, que lo conoces mejor, a sacar ciertos mitos respecto a su persona. Porque claro, muchos lo veían como político, y lo que dijeron es un político muy de extrema derecha. Así lo percibía, yo te digo, la gente con la que me rodeo, en general, gente del mundo audiovisual, básicamente, que son todos absolutamente, por lo menos acá, todos zurdos. Zurdelis, absolutamente, todos estos gallos, absolutamente zurdos. De hecho, ¿qué te quiero contar? Cuando te dije que venías acá y tuvieron que buscar en Google ¿quién era tu yo? vinculación, no, pero por la ignorancia de ellos, no por ti. Inmediatamente empezaron, no, estas fachas que vienen para acá, que estamos chatos con las fachas, y tráenos otra persona. Yo le dije, oye, respeto, también podemos traer gente que piensa distinto, gente que está en el error. Gente que piensa distinto. Y ellos dijeron, ok, y yo le dije, respeten. Entonces, ¿por qué? Porque se crean una figura, en este caso tuya, porque inmediatamente dicen Partido Republicano o vinculada a esto, y es de esta manera. Kast nazi, sin escucharlo. ¿Dice algo? No. ¿Lo propone? No. Entonces salían cosas como, por ejemplo, muy extremas. La primera, es cierto que Kast está casado una vez, pero ¿se casa solo con primos y primas? ¿Cómo hacer eso? No es así. Suena ridículo. ¿Ven? Aquí incluso este gallo de acá trabajó con él, siendo ultra zurdo, pero por plata se movió. Bueno, pero ahí, si él es ultra zurdo y trabajó con Kast, sí, te puede dar señales de que él no es una persona extrema, que no discrimina a la gente por su tendencia política, sino que más bien valora el trabajo de cada persona. Claro. Ahora, Kast, yo analizando sus discursos de la manera más objetiva posible, me hacían de sentido común. No te lo digo súper en buena. Sentía que eran cosas de sentido común. Pero igual la gente decía, no, eso no, porque Kast. Y lo borraban. ¿Por qué pasa eso en la gente? Lo que pasa es que hubo una campaña inicial, ¿cierto?, para desprestigiarlo, esto de eslogan de que es nazi, que es antimujer, que no sé qué. Pero en la práctica Kast es de lo más cercano que hay, es de lo más generoso en política. La verdad es que yo me siento gratamente honrada de ser parte de la directiva del partido, de que él me haya abierto las puertas desde que me conoció el año 2015-2016, cuando él todavía era diputado, y muy generoso políticamente en ayudar a que otros crezcan y no ser solamente él. Y eso la gente, claro, no lo desconoce. Y se crean, como te digo, estas figuras más bien quizá exageradas. El mismo, él que, como te digo, que es ultra zurdo, acá dirigiendo el proyecto, pero trabajó con él, me contaba que efectivamente, claro, son estigmatizaciones de que es extremo o nazi. De hecho, él lo saludaba cuando llegaba y decía ¡Hey, Kast! Cosas así, que nos parecían un poco raras, pero él decía que lo pedía. Quiero terminar, Ruth, pidiéndote algo. Que escribas un artículo que tú crees que debiera estar en la Constitución o que no estuvo, y que lo puedas poner en este borrador con tu firma, que tú crees que debiera estar. Solo uno, por favor. ¿Uno? Sí, el que tú creas que debiera pertenecer de tu propia cosecha o que quedó fuera. ¿Hoy pueden ser dos? Sí, pueden ser dos, y los comentas, por supuesto. Mientras pido que me enfoque acá la cámara de mi compañero Zurdeli. Que decirles que estamos en el borrador, transmitiendo siempre. Ingresen en las redes sociales a través de Like Medio. Estamos en Instagram, en YouTube. En YouTube están las versiones largas, en Instagram las versiones cortas, en TikTok las versiones más cortas, en Tinder, Grindr también es posible encontrar algo de lo que estamos haciendo en este trabajo. Así es. Quiero contarles. El equipo también acá, todos presentes en Tinder, Grindr, da lo mismo, pero están presentes también porque son jóvenes que finalmente dedican su trabajo a estar en este proyecto y en su tiempo libre buscar el amor. Como todos, nos mueve el amor. Estamos esperando que Ruth Hurtado redacte 2 de los artículos que ella cree que debieran estar en esta Constitución, que este 4 de septiembre veremos si prospera o definitivamente vamos a tener que ir nuevamente a discutir un nuevo texto. Vamos a ver, cuéntame si lo puedes leer y me cuentas qué significan. Derecho a la vida del que está por nacer. ¿Ya?
la Defensoría de las Víctimas y que el terrorismo es contrario a los derechos humanos. Explícame brevemente cada uno. No está consagrado el derecho a la vida del que está por nacer, o sea, por lo tanto es solamente desde que esa es persona, desde que está separado completamente de la madre, se considera el derecho a la vida. La Defensoría de las Víctimas, que lo pedimos en distintas oportunidades para que no solo el victimario o el imputado tuviera defensa, sino que también las víctimas que estuvieran en igualdad de condiciones, porque el Ministerio Público no es defensor de las víctimas, y derechamente que el terrorismo sea considerado contrario a los derechos humanos y además que sea considerado violación de derechos humanos, independiente o cambiando este paradigma de que es solo el Estado y su agente quien viola los derechos humanos, sino que ciñéndose un poco al derecho internacional humanitario que dice que grupos beligerantes o grupos de guerrilla también violan los derechos humanos de las personas, incluso los derechos humanos también los viola el Estado cuando ha omitido todas las acciones o atribuciones que ellos tienen para entregar seguridad y paz a las personas. Es Ruth Hurtado, que estuvo en El Borrador. Te agradecemos la presencia. Ruth, te pido disculpas por todos los errores en esta transmisión, tanto de mis dos colegas de las cámaras extremas como de esta cámara móvil de este zurdo de mierda. Gracias, Ruth, por estar con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación. Me gustó tu programa. Te lo agradezco. Un poco diferente a todo lo demás, pero gracias por la invitación. Te lo agradezco y de verdad, primera vez que una invitada reconoce mi labor, reconoce que bien lo hago, reconoce que soy No, un me tipo... gustó el programa. Ah, ya. Bueno, gracias Ruth por estar en este piloto. Como te digo, es un piloto que quisimos probar y vamos a ver si la plana ejecutiva lo lanza al aire.